voces obligando a replantear y modificar con frecuencia las normas de su elaboración. Philippe de Vitry escribió en los primeros años del S-Schiff un tratado sobre cuestiones de notación musical donde exponía los últimos adelantos en ese terreno. Su título Ars Nova, ha servido a la ciencia musical moderna para llamar así a la música del S-Schiff. La figura más importante del Ars Nova es Guillaume de Machaut, 1300-1377, poeta y cortesano que difundió su estilo hábil y refinado. Compuso numerosos motetes, canciones y baladas a las que introduce grandes libertades e innovaciones técnicas. Su obra más interesante es la Misa de Notre Dame, la primera que tiene auténtica unidad formal y en la que se relacionan los componentes rítmicos, melódicos y tonales buscando un efecto de conjunto perfectamente planificado. La preocupación principal de los músicos del Ars Nova era la medida y el ritmo de sus composiciones. La atrevida combinación de esos aspectos dio lugar a obras de gran complicación. Francia sigue siendo durante el S-Schiff, igual que en la anterior época, el foco de mayor interés musical. Desde allí su influencia se irradia a Inglaterra, España y Alemania. En Italia, por el contrario, practica una música menos contrapuntística en la que predomina más el carácter melódico en un género propio. El madrigal menos alejado de las formas populares y en él destacó el organista Francesco Landino, 1325-1397. St. La notación. Los teóricos del Ars Antiqua se preocupaban por encontrar una escritura que satisficiese las crecientes exigencias de una polifonía que se desarrollaba con gran rapidez. Entre ellos hay que destacar a Pierre de la Croix, Jean de la Garlande y Francón de Colonia, quienes codifican esos escritos de la ciencia musical de sus contemporáneos y fijan las normas que habían de servir, un siglo después, a los músicos del Ars Nova. Los teóricos del S-Schiff Philippe de Vitry, Jacobo Lieja y Johannes de Muris, comprendían lo enunciado por los anteriores teóricos y perfeccionan un sistema de escritura que consiste en dar a cada nota un valor fijo en relación con las demás, de manera que al superponerse las voces podamos fijar con precisión la duración de cada nota y hacer coincidir las notas con las demás voces. Esto es lo que se llama notación mensural, o sea, con indicación estricta de la duración de las notas según el dibujo de la figura. Este sistema pervive hasta nuestros días con muy escasas modificaciones. Sus principales figuras en el S-Schiff eran: el conductus es una pieza de carácter semilitúrgico que en principio se cantaba para acompañar o conducir a un personaje. En su elaboración polifónica, la melodía fundamental es la más grave. El tenor, la que sostiene a las otras voces que cantan el mismo texto todas a la vez con el mismo ritmo. El motete procede del organum melismático. Perotin en su organa compuso unas series de vocalizaciones finales, cláusulas, sobre determinados fragmentos de las melodías litúrgicas que usaba como vox principalis. Si esos fragmentos del tenor, que a veces no tienen más texto que una o dos palabras, se estructuran en un ritmo riguroso y a las vocalizaciones de la vox organalis se le pone un texto propio, tendremos ya un motete. Motete, propiamente dicho, se llamaba a la voz que floreaba con ritmo libre sobre el rígido esquema rítmico del tenor, pues mientras este solo tenía algunas sílabas de texto para cantar, aquella lo hace con muchas palabras, mots, motets igual palabras. El tenor, a veces, era tocado con un instrumento en lugar de ser cantado. Si el motete era a dos voces se convertía así en una melodía vocal acompañada por un instrumento, y si era para más voces, éstas competían entre sí con toda libertad rítmica y melódica sobre la base instrumental de la voz más grave. Desde el Ars Nova, la introducción de tenores que no procedían directamente del repertorio litúrgico, sino que eran canciones populares significó la conversión del motete en una de las más importantes formas de la música profana, aunque muchos grandes músicos siguieron cultivándolo con sentido religioso. La libertad y el estímulo de invención que supone la práctica del motete es uno de los más fecundos hallazgos de toda la historia de la música. El canon está basado en el principio de imitación, consistiendo en una repetición literal de una melodía que se acompaña a sí misma pero desplazada en el tiempo. El más antiguo de los conocidos es el inglés Summer is Coming In Llega el verano, de finales del siglo XIII, cuya melodía podía cantarse hasta a 6 voces. El madrigal italiano empieza siendo un tipo de motete en que se concede especial atención a la melodía de la voz superior. La danza, muy apreciada tanto en los más refinados ambientes como en las celebraciones populares, fue un factor determinante